Hola, buenas tardes. Me comunican que vamos a esperar 10 minutos de cortesía, ¿vale? Buenas tardes. Aunque no me han presentado, pero deseo avisar que no os asustéis por los libritos, que lo vamos a intentar explicar lo mejor posible, ¿eh? Que ya lo están repartiendo. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas los que habéis hecho el esfuerzo de venir hoy aquí. Este acto de presentación es la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se ha gestionado el dinero de los monfortinos y las monfortinas durante los últimos 15 años? La respuesta es mucho más compleja y es la que vamos a daros hoy, en contestación a una demanda de transparencia que nuestro municipio expresó en las urnas. El de hoy es un acto que tiene dos objetivos: cumplir el mandato popular que nos disteis hace poco más de 2 años para formar un equipo de gobierno y cumplir nuestro compromiso inicial de devolver la transparencia de la gestión de los recursos públicos. Un ejemplo podría ser la emisión de los plenos en la tele municipal. Con esos compromisos concurrimos a las elecciones y con él cumplimos hoy. Esta tarde marcará un antes y un después en cuanto a transparencia. Nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo realizar el estudio que se presenta hoy aquí. Un estudio hecho por profesionales totalmente independientes, que quede claro, y basados exhaustivamente en las cuentas presentadas en el Ayuntamiento desde 2001. Unas cuentas que por primera vez han sido analizadas de forma objetiva. Que nadie se confunda. No tenemos ningún ánimo de revanchismo político, sino más bien lo contrario. Los números no mienten, no tienen opinión, pero demuestran la manera de hacer las cosas, de gestionar los recursos públicos. Y hoy queda constatado, cuando termine tomaremos cada uno nuestras propias conclusiones, que se hizo bastante mal, dejándonos en una situación de quiebra técnica. Si el ayuntamiento hubiese sido una empresa, hoy estaría cerrada. Aún así, queremos demostrar que las cosas no suceden porque sí, que hay una razón para explicar de forma clara de dónde procede la deuda actual y cómo se produjeron sobrecostes en las obras faraónicas que hoy se convierten en sogas. El estudio se divide en 2 partes. Una, en forma de diagnóstico económico y financiero, en la que se analizan las inversiones y los gastos más destacados, entendiendo los mismos como aquellos que han presentado una mayor desviación, tanto al alza como a la baja, en la media de los ingresos o gastos anuales. También se han analizado los servicios y las principales inversiones y finalmente se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones a seguir sobre la situación actual y la evolución histórica de los presupuestos. La consecuencia lógica de la segunda parte es responder a la segunda pregunta más obvia. ¿Dónde ha ido el dinero de esas desviaciones presupuestarias detectadas? En la segunda parte del estudio se analizan las modificaciones, sobre todo en obra, que superan el 20%, que es lo máximo permitido por ley en sobrecostes. En concreto, se analizan 7 contratos mayores, 8 procedimientos negociados sin publicidad y un contrato por procedimiento abierto. En él se detalla exhaustivamente las ofertas, los procedimientos de licitación, las composiciones de las mesas de contratación, así como las puntuaciones otorgadas a las empresas aspirantes. De cada una de las 3 tipologías de contrato analizado, la consultora contratada saca unas conclusiones que serán explicadas por Rubén muchísimo mejor que yo, que lo tengo aquí a mi derecha. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento, componentes del equipo de gobierno y a la Nube Consulting, por haber hecho posible que hoy estemos aquí para informaros con la máxima claridad posible de toda la gestión
que desde hace muchos años venimos denunciando y que se nos ha ido ocultando. Sin más dilación, os dejo con Rubén Ortiz Misas, socio director de Nube Consulting, para que arroje luz a un tema tan complejo como el que hoy nos congrega aquí. Y tras la exposición abriremos un turno de preguntas para que podáis expresar vuestras dudas y cuestiones. Gracias. Buenas tardes, con vuestro permiso me pongo de pie y si es lo que os comentaba antes, igual es un tema árido, pero interrumpid cuando queráis y estoy a vuestra disposición. Me decía la alcaldesa cuando me presentaba que os contase un poco mi currículum. Yo soy licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, doctorado en Derecho Mercantil, máster en Ohio State University de Finanzas y un máster en el Instituto de Empresa, ¿vale? El trabajo, lógicamente, no lo he hecho solo yo, sino que dentro del equipo además hay economistas, ingenieros, etcétera. Este trabajo, además, similar, lo hemos hecho en otros ayuntamientos, es una metodología contrastada, ¿vale? La empresa nuestra, que es Nube, se dedica exclusivamente es especialista en sector público. Es decir, la contabilidad de un ente local, de un ayuntamiento, tiene diferencia respecto a lo que puede ser de una empresa y una contabilidad presupuestaria que tiene sus matices. Por eso nosotros no nos dedicamos a empresas, nos dedicamos al sector público y estos trabajos decimos siempre los ayuntamientos que los tienen que hacer empresas como la nuestra, expertos en sector público, y no vale una asesoría o una auditora de sector privado, ¿vale? Esa sería un poco la presentación nuestra. ¿Se escucha bien con el micrófono? Vale. Bueno, pues como comentaba la alcaldesa, el trabajo tiene dos partes. Una es el diagnóstico económico-financiero y luego el análisis de los principales hitos. Entonces, lo que os comento es que Nuevas Ventajas, o Nube, que es la empresa nuestra, se dedica al sector público. Y sin más dilaciones, empezamos con el desglose de la presentación, que además os han dado el folleto, donde vamos a analizar los principales ingresos, los gastos, las principales inversiones, la comparativa entre ingresos y gastos, los balances para analizar concretamente vuestro nivel de endeudamiento, los principales conceptos donde se ha invertido el dinero, las modificaciones presupuestarias que ya anticipaba la alcaldesa, las modificaciones de contratos, la adjudicación de contratos, para finalizar con una serie de conclusiones. En cuanto a la metodología del trabajo, os hago un pequeño resumen. Yo siempre digo dos cosas: que a nosotros no nos han dado la información, sino que nosotros hemos accedido directamente a la fuente, y nosotros hemos accedido a los ordenadores, no hemos pidiendo información y no lo han ido dando, sino que lo obtenemos directamente para que nadie sea suspicaz y diga que si nos han querido dar o no nos han querido dar. Es decir, nosotros, por nuestro rigor profesional, queremos acceder a la fuente. Y en segundo lugar, lo que siempre decimos, siempre hay suspicacia de por qué hemos llegado a un año y no a otro año, por qué llegamos hasta el 2001 y no hasta 1995. Entonces, la respuesta es: nosotros siempre analizamos todos los datos que podemos acceder y que son tratables en un formato editable. Es decir, si lo tienen en papel en el ayuntamiento, pues lógicamente eso no lo podemos picar, o sería un trabajo ingente. Entonces, siempre que están los ordenadores, cogemos desde ese año, ¿vale? Entonces, para evitar cualquier tipo de suspicacia también. Y con eso es un poco la metodología que hemos seguido para esta primera parte del trabajo. Pasamos, y ya sin más dilación, analizamos los ingresos, ¿vale? Os vamos a dar 4 pinceladas y no queremos aburriros con detalles que están lógicamente en los informes. Vosotros estáis viendo, lo que tenéis en la mano es un resumen ejecutivo de un informe que consta de unas 600 páginas, ¿vale? Que están ahí tenemos unas copias, están presentados lógicamente por registro del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay ahí es un resumen, muy resumen del trabajo que se ha hecho, ¿vale? Y lógicamente está a vuestra disposición, y creo que también la corporación tenía intención de colgarlo en la web para poder entrar al detalle de cada uno de estos números, ¿vale? Vais a ver aquí marcado en 3 grandes círculos, para entender un poco cuál ha sido la evolución de los ingresos del ayuntamiento. En el primer círculo, que es entre el año 2004 a 2006, lo que se produce es un gran volumen de ingresos por convenios urbanísticos, por 2 motivos: el ICIO, que es el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y convenios urbanísticos.
¿Qué pasa aquí? Pues lo que se ve lógicamente es que hay una actividad de construcción que dispara los ingresos del ayuntamiento. Llamémoslo especulación urbanística, desarrollo urbanístico, como vosotros lo queráis llamar, ¿vale? Pero a pesar de este volumen ingente de ingresos que dispara el presupuesto municipal, aún así, en la parte de abajo vais viendo que se solicita préstamo. El capítulo 9 de pasivos financieros hace relación a los préstamos. Y ahí veis que en el año 2005 se pide 1.600.000 de préstamo y en el año 2006 2 millones y pico de préstamo. ¿De acuerdo? Esa sería la evolución a grandes rasgos de los años 2004 a 2006 en el capítulo de ingresos. A continuación, en el 2007-2008, que ya parece que afloja el nivel de ingresos por conceptos urbanísticos, se va a otra serie de ingresos, en este caso enajenación de inversiones reales, es decir, se vende patrimonio municipal para hacer frente al nivel de gastos que el ayuntamiento está abordando, ¿vale? Y aún así, en el 2008 se vuelve a ver que se recurre al endeudamiento. Pese a que tienes un gran nivel de ingresos por varias vías, se llega a recurrir al endeudamiento. Y finalmente, para mantener este nivel de ingresos, entre el año 2010 y 2012, ya no hay ingresos urbanísticos y aquí se recurre a dos medidas para mantener esos ingresos. Por una parte es la venta, la concesión del agua, con lo cual el ayuntamiento obtiene ingresos, y en segundo lugar, en el 2012, están los famosos créditos ICO que el Ministerio pone a disposición de las entidades locales y el Ayuntamiento de Monforte recurre a un endeudamiento de 5 millones y pico. ¿Vale? Esto, luego lo vais a ver, pues es un nivel de endeudamiento que sirve para el pago a proveedores y que os deja en la situación que os deja. ¿Vale? Esto sería a grandes rasgos el nivel de ingresos. Si vais a ver también que en el 2016 los impuestos directos vuestros se incrementan, ¿vale? Este es el IBI. Vosotros, no hay una subida de IBI, sino que lo que hay es una revisión catastral. Es decir, se actualizan los valores de los inmuebles y vais a ver que pasáis de un ingreso de 3.700.000 en concepto de impuestos directos, que son principalmente el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se sube a 5.600.000, ¿vale? Pues no es una subida de impuestos, sino que es una revisión del valor de los activos, pero en parte gracias a esta revisión es con la que habéis podido mantener pues el ayuntamiento medio a flote, ¿vale? Este es el primer capítulo, que es el de ingresos. Yo creo que se va entendiendo, ¿no? No sé si hay alguna. Pasamos al segundo capítulo del trabajo, que serían los gastos. Entonces, en el capítulo de gastos, básicamente, y por ceñirnos a la estructura, lo que se ve es que entre el año 2004 al 2007, lo tenéis marcado en rojo, hay un nivel de gasto en inversiones reales, en obras, pues que lógicamente sale de ojo. Tenemos ahí en el año 2004 2 millones, pasamos en el 2005 a 6 millones, 7 millones, 2007 4.700.000 euros. Para que os hagáis una idea, actualmente estáis invirtiendo 40.000 euros, ¿vale? Entonces, lógicamente, lo de aquellos años no era normal, pues había unas circunstancias, pero como vais a ver, esto no se financió en aquella época, o se financió en aquella época, pero se está pagando en esta época, ¿de acuerdo? Cualquier duda o así me vais interrumpiendo. También llama la atención en el capítulo 3, que hace mención a los gastos financieros, esto es el coste de los préstamos que habéis pedido, ¿no? Entonces, como visteis en el capítulo 1, sí, pedisteis prestado 5 millones de crédito en el 2012, que básicamente son los intereses de 472.000 euros y 475.000 euros que estáis pagando en el 2013 y en el 2014. ¿De acuerdo? Entonces, ese es crédito que pedisteis, pagáis los intereses. Y por otra parte, lo que está pasando en el año 2014 y 2015, destacamos 2016, destacamos dos cosas. Por una parte, el bajo nivel de inversiones, que frente a los 7 millones que hicisteis en el 2006, estáis invirtiendo 48.000 euros, pero por otra parte, tenéis
unos pasivos financieros, es decir, una devolución de deuda, de pagar aquel crédito que pedisteis, de 738.000 euros. ¿De acuerdo? No sé si se va entendiendo, pero bueno, los números, como además tenéis copia, lo podéis ver las veces que creáis oportuno. Entonces, básicamente, eso son la estructura de gasto en la que el ayuntamiento, debido al periodo temporal 2004-2008, pues ha devenido en estas consecuencias. Pasamos al siguiente diapositiva, que hace alusión a las principales inversiones, ¿no? Llama la atención por una parte y que todo se llama otras inversiones. Vamos a ver, nosotros cuando hemos hecho este trabajo en otros ayuntamientos, cada partida de inversión está detallada y sabríamos si corresponde a una depuradora o a un centro administrativo o lo que sea. Sin embargo, vosotros en vuestra contabilidad todos son otras inversiones, con lo cual nuestro trabajo ha quedado dificultado en el sentido que muchas cosas no nos podremos dar el detalle que nos hubiese gustado, ¿no? No obstante, si hemos marcado en rojo pues algunas inversiones, pues luego entramos más en detalle porque hay un capítulo específico para saber cada uno de los bienes o de las inversiones, hacer un análisis más detallado. Pero si vemos que la construcción de la Casa de la Juventud, pues en el 2011 tiene 535.000 euros. Después obras de acceso provincial sector UZ25, 344.000. La construcción del centro de día, si sumamos los importes del 11 y del 12, llegaríamos a 1.074.000. Así podríamos ir desglosando cada una de las inversiones. Nos llama la atención, bueno, la construcción del centro de salud son 386.000 euros. Y sí nos llama la atención la segunda línea por abajo, que es lo que figura en contabilidad como acondicionamiento EDIF Servicios Municipales de Orito, que viene a ser 20.099, 641.880, no sé si estáis viendo la fila de abajo. Es decir, hay una obra que se denomina acondicionamiento edificios Servicios Municipales de Orito, cuyo importe asciende a 3.136.000. Yo ayer estuve en Orito, me di una vuelta por curiosidad porque no me creía lo que me decía, ¿no? Y bueno, vale. Y luego sí hay otra partida de inversiones en una reclamación extrajudicial por obras de rehabilitación de la Casa de la Cultura del 2012 de 327.000 euros, ¿vale? Estas son algunas de las inversiones. Luego hay un capítulo más detallado que vamos a ir viendo cómo se han financiado estas inversiones, porque en muchas de ellas habéis recibido subvención y en parte están financiadas por otras entidades, ¿no? Con lo cual unas han sido deficitarias y otras no. Vamos a ver. Estas gráficas, y voy a ser muy gráfico, analiza una sencilla cosa. Es decir, si vuestro problema de endeudamiento es estructural, digamos que porque aquí en el ayuntamiento hay mucha gente trabajando y es deficitario permanentemente, o si se debe a un hecho puntual, ¿vale? Entonces, la gráfica de abajo muestra los ingresos corrientes, sería la gráfica azul, y los gastos corrientes son la gráfica roja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos demuestra esa gráfica? Que en términos corrientes vosotros sois solventes, más ingresos que los gastos que suponen, con lo cual el ayuntamiento es viable, por llamarlo de alguna manera. No tenéis un problema estructural que haya que hacer aquí un ERE en el ayuntamiento ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando nos vamos al análisis de los temas de capital, ingresos de capital y gastos de capital, lo que son las inversiones, pues veis el pico rojo, que son las inversiones de capital, que lógicamente están muy por encima de los ingresos de capital. Es decir, en este periodo de tiempo, que es el que hemos visto anteriormente, hay unas inversiones muy por encima de lo que son ingresos de capital, ¿de acuerdo? Que es lo que os provoca el endeudamiento, que es lo que os provoca el pago de intereses que estáis haciendo y lo que os está provocando ahora los gastos de devolución de la deuda. Se va entendiendo, ¿no? Aunque el folleto igual es denso, me dice ahí un chico joven que hasta se entiende, por lo cual yo me quedo más satisfecha. El siguiente análisis, que es ese de balance. Este es lo que nosotros interpretamos como la deuda, ¿vale? Entonces,
aunque haya muchos números, lo explico muy sencillamente. La deuda no es solo lo que tú debes. La deuda se contabiliza como lo que yo debo menos lo que tengo en el banco y menos lo que a mí me deben, ¿vale? Es decir, imaginaros, sencillamente, yo debo al banco 2 millones, pero si en el banco tengo 1,5 millones y a mí me deben 2 millones, pues no estoy en situación de deuda, estoy en situación positiva, ¿vale? Entonces, así es como hemos calculado la deuda del ayuntamiento. Si es verdad que nos encontramos, ¿vale?, en el capítulo 3, vais a ver ahí que se llama deudores y otras cuentas a cobrar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esa partida, podríamos decir que se infla, se dice que al ayuntamiento le deben mucho dinero, pero cuando se hacen los ajustes pertinentes no le deben tanto. Si os fijáis, veis ahí en el año 2008 al 2009 que el ayuntamiento tenía en contabilidad que le iban a pagar 13 millones de euros y al año siguiente disminuye y solo le van a pagar 8. Y sin embargo no los ha cobrado, porque se ha visto. Eso es porque lo anotas que te lo van a pagar, pero no te lo van a pagar. Bueno, en cualquier caso, el número final, que es el que es ilustrativo, es que nos lleva a una situación de deuda en la línea de abajo, en el año 2009, en torno a 7 millones de euros. ¿Vale? Veis el número en rojo en el 2007, calculado de esta manera. Es decir, lo que creemos que tenemos, que es lo que tenemos en el banco, y lo que nos van a pagar, menos lo que debemos, ¿vale? Y si se ve que paulatinamente pues se ha ido aquilatando esa deuda, y si os fijáis, es la línea de abajo, a la que me refiero de la tabla. En el 2012 estamos en 7.914.000, 2014 7.314.000, luego 6 millones y luego 4.589.000. Si os fijáis, era la devolución de deuda que se había visto en las diapositivas anteriores. En parte, esa reconducción de la deuda ha venido por medidas nacionales de normativa nacional, pero en parte, lógicamente, lo que ha pasado después en el 2016 ha sido un esfuerzo adicional que habéis hecho entre todos. Yo puedo decir la corporación, pero al final los que hacen el esfuerzo son los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí parece que se está reconduciendo el tema de la deuda y va minorando, pero aún así estaríamos en una cifra real de deuda de 4.900.000. Pasamos a continuación a todo el análisis de cada uno de los conceptos, lo que se ha ingresado y se ha gastado. Yo aquí, en vuestro caso, sí soy bastante escéptico por lo que decía anteriormente, es decir, vuestra contabilidad no lleva no es exhaustiva, no es rigurosa, no es detallada, ¿vale? Entonces, a nosotros nos hubiese gustado tener más datos al respecto, pero bueno, sí podemos ir haciéndonos algo de idea de qué es lo que ha pasado por aquí, ¿no? Entonces, en el museo estamos hablando de que se ha gastado 520, el balance entre lo que tú has percibido para hacer el museo y lo, ¿vale?, en función de ciertos ingresos que has recibido de otras administraciones. Entonces, bueno, el museo estamos hablando de que ha tenido un déficit para el Ayuntamiento de Monforte de 529.000, la Glorieta 126.000, y así la Casa de la Música 188. Ese es el gasto, pero ahí está con signo positivo, que es que ha sido superávit, con lo cual, vuelvo a insistir, yo estos números los quiero tomar con bastante prudencia, ¿vale? Ahí vais viendo uno a uno y lo podéis vosotros ver con detalle. Aquí tendríamos un cuadro resumen de las principales inversiones: museo, Glorieta, Casa de la Música, Centro de Día, Casa de la Juventud, Orito, famoso Orito. Pero el problema que encontramos es el otros, ¿vale? A nosotros, claro, es decir, si hubiésemos hecho si esto estuviese detallado la contabilidad, ese otros no hubiese sido tan alto y el resto nos permitiría hablar con una mayor certeza. No sé si me estoy explicando. Entonces, decir que la Casa de la Juventud a mí me da bastante pudor el afirmar tajantemente. Bien. Seguimos con las modificaciones presupuestarias. Una vez que hemos visto las inversiones, lo que ha costado, cómo se han realizado esas inversiones, ¿vale? Entonces, nosotros nos encontramos que vosotros en otras inversiones, que es así como se llama la partida, pues partimos de un crédito presupuestario inicial,
un crédito presupuestario modificado y después veis ahí en la tabla el porcentaje en variación, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que supera una variación del 20% requiere por ley un procedimiento especial para poder modificar ese contrato, es decir, tienes que enviarlo al Consejo Consultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vosotros ahí tenéis contratos con variaciones, si os fijáis en la columna de la derecha, del 72, del 34, del 368, del 46, del 83, del 193, del 32, etcétera, etcétera. Lógicamente, y es verdad, y lo hemos constatado, no están hechos con los procedimientos legales establecidos. Entonces, digamos que del análisis que hicimos nos encontramos con estas modificaciones presupuestarias y nuestro trabajo continúa el analizando estos contratos que han sufrido las modificaciones, ¿no? Aquí lo que vemos es otras inversiones. Pues oye, con eso poco podemos aportar. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva, que son los denominados que llamamos modificaciones de los contratos. Es decir, como hemos visto que se han modificado las partidas presupuestarias, de ese análisis económico descendemos al terreno particular, nos particularizamos en contratos determinados y nos encontramos lo siguiente. Vamos a ver, el primer contrato es el de ejecución de un frontón largo cubierto, ¿vale?, donde el adjudicatario es Mainco y el importe sufre de 271.000, del primer modificado asciende a 57.000 para un importe final de 328.000. Parece que la modificación es poca, que es del 21,04%, pero ya al superar el 20% llevaría el trámite de realizar un modificado con los informes correspondientes, ¿no? Seguimos a otro contrato modificado, que es el de la ejecución de la fuente y urbanización del entorno de la Glorieta, donde de 196.000 pasamos a un final de 303.000 con una modificación del 54%. La rehabilitación de la Casa del Equipamiento Cultura en la calle Juan de la Torre, no sé si es esta, ¿vale?, pues de 925.000, este tiene dos modificados, ¿vale?, para un total de 1.736.000, con un total de un 87%. La urbanización del primer tramo de la Ronda del Maestro Rodrigo, adjudicado a... Este es a... no es Mainco los tres primeros, el otro es a... Intersa Infraestructuras Terrestres, correcto. Y este tiene un modificado del 69%. La urbanización de la calle Hernán Cortés, también con una modificación del 64%. El siguiente del 55, 79 y así sucesivamente. Y los principales adjudicatarios han sido Mainco e Infersa. Y el modus operandi de los era el mismo siempre, adjudicación, modificado, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que hemos visto cómo se han modificado las partidas presupuestarias, hemos visto cómo se han modificado los contratos y después, digamos, queremos ver cómo se han adjudicado esos contratos, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería prácticamente el desenlace o la conclusión final y vemos prácticamente que, pues, principalmente los contratos se adjudicaban mediante un procedimiento que se denomina negociado sin publicidad. ¿Qué quiere decir el negociado sin publicidad? El negociado es una tipología de contrato que establece la ley que en caso de no superar 60.000 euros, tú invitas a tres empresas, esas tres empresas presentan su oferta y se la adjudicas a la mejor. Entonces, en el análisis, nosotros, ¿qué es lo que identificamos? Casi todos los contratos salen por importes próximos a 60.000, se invitan a tres empresas, esas tres empresas, dos nunca presentan la documentación, solo presenta la documentación Mainco, ¿de acuerdo? Esas dos empresas también hemos buscado, no tenían ni actividad y estaban en un domicilio en Alicante, nosotros no las encontramos en el registro mercantil, igual existen, pero no las encontramos, y se adjudicaban siempre a Mainco. Si existiese una concurrencia, concurriría con una baja importante. Como sabía que no iba a concurrir nadie, pues hacía la oferta por 60.000, para entendernos. Y por otra parte, luego lógicamente es cuando operaban los contratos modificados, ¿de acuerdo? Te adjudicaban, no tenías concurrencia y operaban los contratos modificados. Luego, por otra parte, ese es el modus operandi habitual con el negociado, que incluso superaba a veces el 60.000, había negociados por importes superiores a 60.000.
Además, hay otras adjudicaciones a la misma empresa por otros procedimientos abiertos. Es decir, había una concurrencia competitiva y en ese caso esta empresa resulta adjudicataria en 2 contratos. Una, cuando concurren otras empresas y el procedimiento es abierto, ella incurre en baja temeraria y aún así se le adjudica el contrato. Y en otras ocasiones los criterios de puntuación son bastante discutibles de que cumplan la legalidad. Me explico. Cuando se establecen los criterios de puntuación, se dice que esté instalada en el pueblo, que tenga obra en el pueblo y tal. Esos criterios son ilegales, ¿vale? Entonces, básicamente, sobre una puntuación de 100 puntos, la empresa partía con 60 puntos y así lo certifican los informes de valoración técnicos. Entonces, bueno, yo entiendo que eso, pues, está constatado que esos criterios de puntuación que se establecen en los pliegos. ¿Se me escucha sin el micro? O? Bueno, vale, perfecto. Pues que esos criterios de puntuación pues son bastante discutibles. Entonces, yo os diría, en términos de conclusiones, vamos a ver, en términos de ingresos, digamos que hay como 3 tramos para mantener el status quo del municipio. En la primera época se recurre a los convenios urbanísticos y al tema inmobiliario, no obstante también hay deuda, no nos olvidemos. En el segundo momento, enajenación de patrimonio, incluida la venta del agua, y en el tercer momento, como ya no hay nada, tienes que ir a los créditos ICO del Ministerio a pedir 5.800.000. En el siguiente momento, el repunte de ingresos viene del IBI, por lo que ya hemos comentado de la revisión catastral. En términos de gasto, que sería el siguiente gran bloque, pues básicamente el pico en inversiones que se hizo en el periodo 2004-2006, con todas las inversiones que hemos visto que están escasamente detalladas en la contabilidad, ¿vale? En comparativa de ingresos corrientes e inversiones, es decir, el problema de este municipio no es un tema corriente, en términos corrientes, de personal, de gastos de servicios, sino que el endeudamiento viene debido a las obras de infraestructura realizadas en aquel periodo de tiempo. En cuanto a balance, el nivel de endeudamiento es alto, es preocupante, causado de aquella época, y lo que se está haciendo en el momento actual es, en parte, pagar deuda. En los últimos años, pagar coste financiero, 470.000 euros de intereses, un año y 470.000 otro, es casi 1 millón de intereses, y devolución de préstamo en el último ejercicio, que son 700 y pico mil euros. Imaginaros, entonces, alguien tiene una fiesta y ahora estáis pagando la fiesta, ¿vale? Para que nos entendamos en términos coloquiales, ¿vale? Y por otra parte, ¿cómo se adjudicaron? Es decir, ¿cómo se fue aquel modus operandi de aquellas obras? Pues ha sido mediante un procedimiento de adjudicaciones, mediante negociados, mediante concursos, digamos que con cierta, con cierta problemática. No sé si, vale, yo creo vamos, espero que se haya entendido. Y quedo a vuestra disposición para, no sé si la alcaldesa quiere concluir o si abrimos un turno de preguntas o lo que vosotros estiméis. ¿Vale? Sí, bueno, hoy yo creo que sí hemos intentado clarificar, vamos, efectivamente, sí, hay unas actuaciones y lo que se trata hoy es de clarificar y luego además yo creo que tienen voluntad actualmente de ponerlo a vuestra disposición y ejercicio de mayor transparencia que el de hoy. Yo siempre digo que cuando los partidos o los programas llevan vamos a ver, que la gente pueda acceder a las cuentas, sin un trabajo previo es muy difícil. Esto ya trabajo de meses, para que nos entendamos. Es decir, entonces, si quieres abrir las puertas tiene que ser así. No vale con decir, no, que la gente acceda. La gente que entra al archivo y se dedica a revisar. Entonces, esto es abrir las puertas y dar lugar a la transparencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por lo expuesto aquí hace un momento, parece ser que se ha detectado, como esa impresión me da a mí, se ha detectado la comisión de algún tipo de delito. Si es así, después me responderá, supongo, que el ayuntamiento, ¿se va a interponer alguna querella sobre el asunto? Yo no soy quien para responderle a esa pregunta.
Entonces, yo creo que aquí hay... nosotros hemos llegado hasta... Yo le puedo contar si es cierto lo que nosotros hemos vivido en ayuntamientos similares. Entonces, sí sirve de ejemplo. Lo que aquí vayan a hacer, lógicamente no soy yo quien debe responder, y creo que ha cogido la alcaldesa al micrófono. Sí, creo que responde la alcaldesa, y yo, si queréis, luego os cuento lo que yo... Mira, vamos a ver, nosotros este trabajo lo hemos hecho en municipios similares, ¿no? Y más grandes y más pequeños. Entonces, al final, cuando hemos concluido con conclusiones, en algunos parecidas, lógicamente, en otros no, la corporación, lógicamente, tiene una obligación de seguir investigando. Entonces, yo creo que es lo que aquí tienen planteado, lógicamente, y en algunos casos, si ha llegado el tema o a Fiscalía o bien mediante querella interpuesta por la propia corporación, vamos, por el ayuntamiento, ¿no? Entonces, es cierto, y ya que no es un tema inmediato, donde nosotros lo hemos planteado en otros sitios, se han designado como causas complejas, están investigando, la Fiscalía tarda en emitir sus informes, en elevarlo al juez. Entonces, es lo que te puedo decir, que en otros municipios se han tomado medidas, que en otros municipios no es de la noche a la mañana, y que en otros municipios se han incluso designado causa compleja. Una causa compleja es cuando un juicio es muy grande o muy complejo, pues le dan más plazos para la instrucción del tema, etcétera, ¿no? Eso te cuento que es en municipios donde se ha visto temas muy similares. Aquí yo no sé lo que irán a hacer. Bueno, te contesto. El equipo de gobierno, por supuesto, siendo conocedores de un informe como este y viendo lo que comentabas, hechos delictivos, presuntos delitos, pues se pondrán en conocimiento de los servicios jurídicos, y los servicios jurídicos decidirán cuál es la forma, como bien ha dicho Rubén, si será una querella directamente, se presentará una querella directamente, o será Fiscalía la que investigue. Pero no obstante, desde luego, siendo conocedores de algo así, no nos podemos quedar quietos. Además, esto se hace para eso, para saber si efectivamente aquello que se decía era cierto o no. Parece ser que nos equivocábamos poco. Entonces, el tema es llevarlo a los tribunales, y que sean los tribunales los que decidan qué delitos hay y quién los cometió, por supuesto. Piensa que esto está recién salido del horno. Ellos tendrán que analizarlo con los servicios jurídicos municipales, y a partir de ahí pues llevarán las... Lo que sí te digo es que los temas así suelen llevar tiempo, ¿eh? Eso sí que te anticipo por... Creo que hay una pregunta del... Sí. Buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena por el trabajo, porque veo que hay una elaboración profunda. Muchas gracias. Creo que, como todos los que estamos aquí, tenemos, mil dudas. Lógico. Pero principalmente hay una duda que a mí sí que me chirría mucho, y es: ¿la antigua corporación podría haber hecho algo para parar esos sobrecostes? Es decir, o la empresa dice, pues mira, tenemos unos sobrecostes del 70% y hay que Sí, claro. apechugar. Y luego también, en cuanto a la contratación, ¿es normal que no haya publicidad en la mayoría de los contratos? Porque salta mucho a la vista. Te respondo a los dos. Lógicamente, la administración se tiene que blindar contra esos sobrecostes. Lo lógico es que los técnicos municipales, ante un planteamiento por parte de la empresa contratista de un sobrecoste, el técnico municipal lo deniegue. Lo puedes admitir en un caso y lo puedes admitir en un porcentaje pequeño. Cuando es un porcentaje mayor, incluso la ley te blinda para que esto no sea un hecho continuado. Entonces, la primera respuesta, lógicamente, es no. La segunda, sobre contratación. Vamos a ver, no pasa nada porque saques un negociado, es decir, está dentro de las fórmulas establecidas por la ley. Lo que no puedes es continuamente recurrir a negociados y continuamente recurrir a las 3 mismas empresas cuando 2 no se te presentan. No presentan la documentación, es que figuran los expedientes de contratación y dicen, las otras 2 empresas no presentan la documentación. Hombre, pues lógicamente no les invites al siguiente concurso, ¿no? Si no te van a presentar nada, y pues eso, entonces, no hay nada en que se recurra a un negociado. Es dentro de las fórmulas que la ley permite, pero cuando lo haces 6 veces y las 2 empresas no te presentan y todos los trabajos tienen sobrecostes, pues lógicamente parece indicar que no es el procedimiento de contratación más indicado.
No sé si te he respondido. ¿Se oye? Sí que se oye, ¿no? Vamos a ver. Vosotros os habéis acogido, claro, a lo que os lo han dado, a lo que han dado, a lo que habéis buscado y teníais reflejado en documentos. Correcto. Correcto, ¿verdad? Bien. Pero hay cosas que se escapan a eso y yo sé muy bien qué es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí no ha sido ni más ni menos que una gestión totalmente irresponsable. Cada año que hacían los presupuestos, yo decía, este año 1 millón o 1,5 millones de euros más de endeudamiento. ¿Por qué? Porque ponían a la venta unas cosas que no se podían vender. Sí. Porque es que no eran propiedad del ayuntamiento. Sí. Y ellos lo ponían en los presupuestos y lo gastaban como si ya lo hubiesen cobrado. Cuando llegaban al final de las cuentas, pues ahí está. Ahí está. Sí, claro, vamos a ver, se lo comentaba antes. Sí. Ellos para cuadrar los presupuestos, aquí en balance Sí. utilizan una partida que es la de deudores, donde manifiestan que les van a pagar hasta 13 millones. En aquel momento cualquiera en el ayuntamiento sabe que esas deudas son incobrables y lo que se debe hacer es provisionarlas, declararlas como incobrables. Entonces, lógicamente, con esa filosofía es con la que, y la ley establece que tú las deudas de más de 4 años y las que son de dudoso cobro, tienes que irlas minorando de tu balance. Eliminándolas. Claro, entonces aquí se ve que no se ha hecho, es decir, a un ayuntamiento cada año se va incrementando la deuda, los que te van a pagar y te deben 13 millones, pues todos sabemos que no es verdad. Entonces, tienes tus mecanismos contables, lógicamente la contabilidad presupuestaria, donde tiene que cuadrar activo y pasivo, tiene sus mecanismos para hacer la trampa, pero es que en cuanto lo analizas, pues sabes cuál es la trampa. Así Sí. que Y esa es la que te permite endeudarte. entre el dinero que no podían cobrar, porque es que no podían cobrarlo de ninguna forma, si no podían venderse esos terrenos, Sí, sí. ese patrimonio no se podía vender, ¿cómo iban a cobrarlo? Y los sobrecostes de las obras, pues se han metido aquí en un embolado en el ayuntamiento tremendo. Yo creo que no es una pregunta, que es una afirmación. Ah, vale. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Creo que a todos nos llama la atención el apartado de inversiones en Orito. A mí también. Que supera los 3 millones de euros. ¿Hay alguna forma de desglosar esas inversiones? ¿Sabemos dónde se han realizado? Porque las obras del pueblo más o menos se ven, hayan costado más o menos, pero en Orito 3 millones de euros, ¿están desglosados o algo? ¿O es un título de una inversión y ya está? Es un título de inversión y el desglose sigue igual. Otras inversiones, etcétera, etcétera. Yo ayer fui a Orito a verlo, Ya, por eso. Y estuve dando vueltas. Porque Sería una donación de fe. claro, vamos a ver, al final, yo te digo que si tú al final te van a decir que fue un error de contabilidad, pero al final no llegas a ningún sitio, porque te van a decir, eran otras inversiones. Entonces, vamos a llegar al mismo punto en el que, en vez de llamarlo Orito, llámale otras inversiones. Entonces seguimos en el mismo punto de partida. ¿Sabes? No, es que era una partida genérica donde se metían otras inversiones. Y es que nos equivocamos porque no eran Orito, sino que eran otras inversiones. Y es un círculo vicioso del que no llegamos. Llamó la atención a la corporación también, Es decir, que yo juraba que había 3 millones de inversión en Orito y me decían que no había 3 millones de inversión en Orito. En un edificio administrativo. Entonces el equipo de gobierno me decía, no hay edificio administrativo en Orito. Y yo decía, sí, tendrá que haber un edificio y tal. Y me decían que no hay edificio. Y yo fui a ver Orito. No. Yo no sé si se ha entendido, si es verdad que a veces
aunque el lenguaje no es todo lo riguroso que igual corresponde, pero intentamos que sea lo más entendible para la gente. Entonces, edificio administrativo, dice la contabilidad. No, y es que si no, te va a decir otras inversiones, y es que seguimos en el... Entonces, bueno. Yo lo positivo del tema, es decir, yo sí me gustaría decir, mientras que en otros análisis es cierto que hay un problema de gasto corriente que obliga a tomar ciertas medidas, vuestro problema no es actual, por decirlo así, es un problema que viene heredado, y lo que tenéis que hacer es, ahora no hay que hacer ninguna acción drástica ni de reducir costes. Hombre, todo lo que se reduzca coste te va a ayudar a mantener la reducción de deuda, pero en otros sitios donde vemos que el gasto corriente supera los ingresos corrientes, pues sí que hay que hacer, lógicamente, medidas de ajuste inmediatas, de personal, de reducir costes de servicios, etcétera. Lo vuestro al final de lo que se trata es de una política básicamente de austeridad para ir pudiendo pagar los costes financieros e ir devolviendo la deuda. Entonces ahí en la medida pues que podáis y queráis. No sé si me explico. Entonces, yo he sido contratista y pasaba mis ofertas con mi margen comercial que yo creía oportuno, que era un 20% y tal. Pero había veces que me he equivocado y me ha tocado acabar el trabajo, aún perdiendo un 10 o un 15%. Entonces, a mí no me han hecho modificados. Esas cosas de empalmar y darme más. Claro. Lo siento. A usted ni a nadie. Vamos a ver. ¿Y por qué a mí sí? Yo no sé por qué. Vamos a ver. Le respondí al joven de la fila de atrás. Es decir, no es una práctica habitual el aceptar los modificados. Es decir, es la excepción y tiene que estar perfectamente fundamentado. Es más, cuando superan un cierto importe, incluso hay órganos de vigilancia de las comunidades autónomas. Entonces, la aceptación de modificados no puede ser el día a día. Tiene que ser el hecho excepcional por una causa muy motivada. Y entonces, lo que usted dice es lógico. Claro. Me he equivocado. Va a riesgo, se denomina que va a riesgo y ventura del contratista. En algún caso se puede modificar ese modificado si aparecen circunstancias extraordinarias, pero es que tienes que incluso comunicar a los organismos de la comunidad autónoma. A estos señores pues siempre les aparecieron circunstancias extraordinarias. El técnico tiene que certificar. Claro, yo aquí, digamos que en las conversaciones, yo entiendo que además de que ser validado por los técnicos municipales de contabilidad, por llamarlo así, secretario, interventor, claro, tiene que haber un informe técnico de la parte, valga la redundancia, técnica, de la parte de construcción, que tiene que validar porque es válida esa modificación del contrato. Entonces aquí no están tampoco perfectamente montados ese tipo de modificaciones. Claro, no. Claro, en los negocios una vez se gana y otras se aprende. Entonces... Buenas noches y enhorabuena por el trabajo realizado. Muchas gracias. Mi pregunta era si de la corporación municipal anterior ha intentado que colaboren alguien para esclarecer estas cuentas tan turbias que se nos han presentado, y si es así, ¿qué respuesta habéis obtenido? Nosotros hemos trabajado con la corporación actual, ¿vale? Y con el secretario que está actualmente y tal. Nosotros no hemos tenido... Claro, sí, lógicamente, vamos a ver, lógicamente el análisis es sumar y restar, que yo digo siempre, ¿sabes? Que esto no hay interpretación, es decir, nosotros aquí no estamos haciendo ningún juicio de valor, ¿sabes? Que el endeudamiento es tal o que el gasto corriente, ahí no hay, que hay un modificado que supera el 20%, es decir, yo aquí no estoy, incluso si veis las conclusiones son totalmente objetivas,
No sé si me explico. Yo aquí no estoy opinando sobre nada. Entonces, sí, podíamos haber hablado con él, no lo sé, pero sería para un análisis, para un juicio más subjetivo. Pero es que en este informe es totalmente aséptico, para que nos entendamos, ¿sabes? No tiene ningún componente ni político, ni interpretativo, ni nada. Es un diagnóstico económico-financiero, no hay más. ¿Hay más preguntas? Yo sí quiero decir una... Si es cierto que hay gente de la corporación que sí sabía de los sobrecostes. Es decir, cuando nosotros hemos sacado los números y está ahí... ¿Sabes? Es decir, que sí es algo... ¿Sabes? Que nosotros no hemos venido a descubrir la pólvora. Es decir, que eso sí se sabía en el municipio y lo único que ha venido es a constatar un run que había y que era conocedor mucha gente, ¿no? Se refiere a 2011, aquí ya vemos 4 políticos que estábamos en esa campaña electoral y de hecho es que veíamos el vídeo de los mítines de campaña y íbamos perfilando tal cual lo que él iba diciendo, por lo tanto era algo que más o menos conocíamos. Exacto. Quería también decir que el documento completo se va a colgar en la web del ayuntamiento, por lo tanto se puede acceder. Aún así, si cualquier persona quiere el documento y no puede acceder por internet y lo quiere, pues en el ayuntamiento os facilitamos copias, explicaciones, todas las aclaraciones que queráis. Como he dicho antes, sacamos nuestras propias conclusiones, creo que están claras. Creo que algunos no éramos locos, pero creo que no estábamos tan locos. Y simplemente pues agradecer a Nube Consulting, a Rubén, a Cristina, el trabajo que han realizado y esperemos que en un juzgado se aclare esta situación y el que sea cómplice de delito pues que lo pague. Gracias.